Bien, bueno, pues vamos a comenzar con esta última clase correspondiente al capítulo 8, Los Ángeles, de este libro que estamos estudiando, El cielo y el infierno, la justicia divina según el espiritismo. Ya Joaquín habló de los ángeles según la Iglesia, Valle trajo la refutación y yo trataré hoy de este tema, los ángeles según el espiritismo. Antes de ir a los ítems que corresponden a esta última parte, que serían del 12 al 15 inclusive, pues me gustaría leeros la definición que, que Allan Kardec plasma en el Manual Práctico de las Manifestaciones Espíritas sobre los ángeles, ¿no? Porque, bueno, pues podría ser un buen resumen del capítulo que venimos desarrollando de este capítulo, ¿no? En él nos dice que según esa idea vulgar, ¿no? Los ángeles pues, son seres intermediarios entre el hombre y la divinidad por su naturaleza y por su potencia, que pueden manifestarse bien por advertencias ocultas, o sea, de un modo visible. Esto ya lo hemos estado viendo a lo largo de las últimas clases. También nos dice Kardec que no fueron creados perfectos según esta idea vulgar, puesto que la perfección supone infalibilidad. Y claro, nos narran que cierto número de entre ellos pues, se rebelaron contra Dios, ¿no? Entonces, por eso se les clasifica en buenos y malos ángeles, y también en ángeles de luz, ángeles de tinieblas. Sin embargo, pues se le advierte que la idea más general es aquella que se refiere al nombre y lo relaciona, ¿no? El nombre de ángeles con el de la bondad, el de la suprema virtud. También nos dice en esta definición que según la doctrina espiritista, y es lo que vamos a ver hoy, los ángeles pues no son seres aparte y no son de una naturaleza especial, ¿no? Son espíritus del primer orden, es decir, aquellos que ya han llegado al estado de espíritus puros después de haber vencido en todas las pruebas. Y que nuestro mundo pues no ha existido siempre, no ha existido desde la eternidad y mucho tiempo antes de que ya fuera creado nuestro planeta, pues ya había espíritus que alcanzaron ese grado de pureza. Pero los hombres, por esto mismo, pudieron creer que aquellos habían sido siempre así. Esto es lo que dice en la definición y me parece un resumen, pues la verdad, muy, muy bueno, que ahora pues vamos a desarrollar, ¿no? También viene la definición de arcángel, pero nos dice que es un ángel de orden superior y que la palabra ángel pues, es un nombre genérico que se aplica, como hemos dicho, a todos los espíritus puros y que si se admitiesen para estos diferentes estados de elevación, pues se les puede designar con las palabras arcángeles, serafines, sirviéndonos de términos conocidos. Entonces, ahora en estos ítems, del 12 al 15, vamos a desarrollar un poquito más de esta última parte de la definición según el espiritismo. Y nos vamos a encontrar en el ítem 12, ¿no? Como nos dice que no puede dudarse de que hay seres dotados de todas las cualidades atribuidas a los ángeles. La revelación espiritista confirma sobre este punto la creencia de todos los pueblos, pero además nos hace conocer la naturaleza y el origen de esos seres. Bien, nosotros recordamos cómo en las clases anteriores se sustraían diferentes cuestiones, qué son los ángeles, cuál es su naturaleza, los diferentes conceptos, todo esto que Valle y Joaquín nos fueron trayendo. Y aquí el espiritismo pues tiene mucho que decir, ¿no? Según la Iglesia, ¿verdad? Los ángeles buenos son los que se van a conocer como simplemente ángeles y luego aquellos que se revelaron como demonios. Esto
lo veremos en el siguiente capítulo del estudio del libro que estamos haciendo, muy interesante, ¿no? Según la óptica de la Iglesia, nos quedó muy claro por Joaquín que hay una jerarquía entre ellos, que son criaturas distintas a los demás y que constituyen un orden especial, son creados por Dios aparte, como digamos, ¿no? Como si pudiéramos decir aparte, claramente. Aunque es verdad que la Biblia no especifica, bueno, la época exacta de su creación, se considera que antes de aparecer el hombre ya existían por mucho tiempo y que esa rebelión que les divide en buenos y malos ya se había producido, y eso también fue tratado por Valle en la refutación. Bueno, según el catecismo católico, con el cual muchos de nosotros evidentemente hemos tenido contacto, pues son espíritus sin cuerpo, puros, que tienen inteligencia y voluntad y son inmortales. Como son seres puramente espirituales e inmateriales, pues superan en perfección a todas las criaturas visibles, o sea, nosotros. Por eso van a ocupar el primero y más alto lugar en la escala del universo creado. Y es verdad que pueden tomar formas visibles como, bueno, pues se ve en las escrituras el ejemplo, por ejemplo, del arcángel San Rafael cuando acompañó a Tobías en su viaje. Pero tenemos que tener en cuenta, según esta idea, que los cuerpos que asumen los ángeles, ya lo dijimos, no forman parte de su naturaleza, son meros instrumentos necesarios para comunicarse visiblemente con los seres humanos, y cualquier acción que parezca estar realizando es solo apariencias. Para un ejemplo, pues aquí no lo vemos en Tobías 19, cuando el arcángel dice, os ha parecido que yo comía, pero solo era apariencia. Bueno, pues en esta idea los ángeles buenos se mantuvieron fieles a Dios y le fueron obedientes en todo, se mantienen y le son obedientes en todo, permanecen siempre con él y están siempre dispuestos a cumplir sus órdenes. Son sus mensajeros para los seres humanos, son mensajeros de Dios para los seres humanos y una ayuda para ellos. Y luego también traemos esta figura de la que hablaremos también según el espiritismo, que es la de los ángeles de la guardia, que según bueno, pues la Iglesia nos ayudan con sus buenas inspiraciones para que sigamos la voluntad de Dios e interceden por nosotros en todo momento. Pues bien, efectivamente, la revelación espírita contempla seres con cualidades que son popularmente atribuidas a los ángeles, pero nos esclarece acorde con los atributos de Dios, a saber, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno, entre otros que no podemos ni imaginar, ¿no? Pero que estudiamos muchos de ellos en la doctrina espírita. Por ello, por estos atributos, podemos razonar que Dios no creó a ninguno de sus seres inteligentes privilegiado. No creó a ninguno de sus seres inteligentes por encima de los otros, ni mucho menos aparte. Por el contrario, nos creó a todos iguales por su infinita justicia y bondad, a todos con la misma oportunidad de experimentarse, de aprender, de desarrollarse. Esto es algo que es fundamental que lo razonemos y que lo interioricemos. Vamos a continuar con, perdonadme porque es que se me descuadra, no sé por qué. Bien, vamos a continuar con el ítem 12. Las almas o espíritus son creados sencillos e ignorantes, esto es, sin conocimiento y sin conciencia del bien y del mal, pero aptos para adquirir todo lo que les falta, y lo adquieren por el trabajo. El fin, que es la perfección,
es el mismo para todos. Llegan a él más o menos pronto en virtud de su libre albedrío y en razón a sus esfuerzos. Todos tienen grados que recorrer, el mismo trabajo que realizar. Mirad, en el libro de los Espíritus, en la pregunta 128, ya nos aclaran que aquellos seres que vamos a denominar así ángeles, arcángeles, serafines, no van a integrar una categoría especial de naturaleza diferente a la de los otros espíritus, sino que, como hemos dicho, son los llamados dentro de la escala espírita que podemos ver a partir del ítem 100, espíritus puros, los cuales reúnen todas las perfecciones. ¿Por qué? Porque han recorrido multitud de camino, han vivido toda clase de experiencias, han aprendido y han integrado las virtudes. Y esto se logra por el cumplimiento de las leyes morales, en la profunda interiorización de lo que suponen, de su importancia para el desarrollo y la liberación de todas las ataduras que por su proceso evolutivo le unen a la materia, unen al espíritu a la materia. Y una de estas leyes es la del trabajo. Y si recordáis las palabras dadas a Kardec sobre esa cepa colocada a la cabeza del libro de los espíritus, veremos el papel de esta ley en la progresión de estos, ¿no? Dicen, describen, ¿no?, el dibujo y explican: el hombre destila el espíritu por medio del trabajo, y tú sabes, Kardec, que solo por el trabajo del cuerpo adquiere el espíritu conocimientos. Así pues, el trabajo es imprescindible para todo hijo de Dios, sin excepción. ¿Vale? También el texto, aquí que tenemos, hace referencia al bien y al mal. Y necesitamos remitirnos a las preguntas que tratan la progresión de los espíritus dentro de este libro segundo, el capítulo 1 del libro segundo del libro de los espíritus. Todas estas preguntas, los ítems los voy a mencionar aparte del que estamos estudiando del libro de los espíritus. En la pregunta 114, Kardec dice: ¿los espíritus son buenos o malos por naturaleza o ellos mismos van mejorando? Y la respuesta de: los espíritus van mejorando por sí mismos. Es decir, hacen un trabajo por sí mismos. Ellos actúan sobre sí mismos y eso les permite progresar y continúan. Al progresar pasan de un orden inferior a otro superior. En su infinito amor, Dios nos asignó a cada uno de nosotros, porque cuando hablamos de espíritus hablamos de nosotros también, una misión con el objeto de iluminarnos, de crear esa luz en nosotros, de encender cada vez más, hacer lucir más esa candela y de hacernos llegar progresivamente a la perfección a la que estamos llamados mediante el conocimiento de la verdad y también para poder con ello aproximarnos a él. Todos los espíritus emprendemos esa búsqueda y adquirimos conocimientos al pasar por los diferentes grados. Y en cuanto a la conciencia del bien y del mal, pues qué decir, ¿no? Tenemos mucha información en la propia definición que dan los espíritus de moral. Cuando se pide una definición en la cuestión 629, los espíritus nos dicen que la moral es la regla para conducirse bien. Esto es la distinción entre el bien y el mal y se basa en la observancia de la ley de Dios. O sea, cuando nosotros nos comportamos bien, ¿qué significa esto? Que hacemos todo con miras, o sea, el ser humano se comporta bien cuando hace todo con miras
al bien de todos, porque es aquí cuando está observando verdaderamente la ley de Dios. Y para observar la ley de Dios, pues necesitamos conocernos a nosotros mismos, porque también, si hemos estudiado esto, está inscrita en la conciencia la ley. Y será mediante el esfuerzo, la voluntad, que cada uno de nosotros lo consiga. Llevando esto al estudio de hoy, ¿qué mérito tendrían esos ángeles que vimos según la Iglesia, que nada tienen que hacer sobre sí mismos, que ya les fue dado todo, toda la virtud les fue dada? Fueron creados aparte, con toda su perfección. ¿Qué mérito? No tiene sentido. No tiene sentido. Efectivamente, en la naturaleza todo se eslabona. Hay unas leyes de evolución. Estuvimos hablando de esas tres creaciones distintas, ¿no? Según la concepción de la Iglesia. Esa criatura espiritual, esa criatura humana, esa criatura material. Para nosotros son realidades evolutivas del ser en potencia. Y el enlace de todo ello también es estudiado en el espiritismo. Ese periespíritu y, por supuesto, los fluidos, ampliamente estudiados también, bajo el comando de la inteligencia suprema de Dios. Nosotros, como espíritus inmortales, hacemos, vivimos, experimentamos, nos desarrollamos y evolucionamos, todos sin excepción. De esa manera vamos superando escalones, vamos utilizando el periespíritu, llegando ya como nos dicen, a confundirse con la esencia, con el espíritu, de tal manera que ha alcanzado un nivel en que la influencia de la materia ya no conturba, ya se ha despojado de todas las impurezas de ella. Por ello decimos que está puro, que es un espíritu puro. Ha llevado un proceso necesario absolutamente. Seguimos con el ítem 12. Dios no señala una parte ni mayor ni más fácil a los unos que a los otros, porque todos son sus hijos y, siendo justo, no tiene preferencia por ninguno. Él les asegura: he aquí la ley que debe ser vuestra regla de conducta. Ella solo puede conduciros al fin. Todo lo que está conforme a esta ley es el bien, todo lo que es contrario a ella es el mal. Y vosotros sois libres de observarla o de infringirla, y así seréis los árbitros de vuestra propia suerte. Dios no ha creado, pues, el mal. Todas sus leyes son para el bien. Es que esto de verdad es algo que tenemos que tener muy claro. El mismo hombre es quien crea el mal, infringiendo las leyes de Dios. Si las observase escrupulosamente, no se apartaría jamás del buen camino. Bien, vamos a otra cuestión del libro de los espíritus, la 129, y estos nos explican que los que llamamos ángeles efectivamente han recorrido todos los grados, pero sin embargo el espíritu está dotado de libre albedrío. Entonces, ¿qué hace? Pues ejerce ese libre albedrío, pone más o menos empeño, más o menos tiempo en alcanzar esa perfección. Unos pues aceptan de alguna manera esa misión de mejorarse a sí mismo, pues sin muchas rebeldías, o más, menos. Imaginaros, ¿no? ¿Cuánto podríamos hablar de esto? Es que no tendríamos esta vida, porque cada ser es una historia, ¿no? Y algunos, pues entonces, afectan las cuestiones, afectan más las leyes y llegan un poquito antes, por hablar en términos de tiempo, ¿no? Pero en ningún momento podemos dudar que durante ese recorrido nos falta providencias para nuestro desarrollo, ni la bendición del aprendizaje, y que las conquistas son nuestras y que son todo
este poder hacer muestras del infinito amor de nuestro Padre. No obstante, el ser tiene sus etapas y así es como nos advierten en el ítem 13. Pero el alma, en las primeras fases de su existencia, lo mismo que el niño, tiene falta de experiencia, pero por esto es falible. Dios no le da la experiencia, pero le da los medios de adquirirla. Cada paso en falso en el camino del mal es un atraso, sufre las consecuencias y aprende a su costa lo que debe evitar. Estamos hablando realmente de la educación del espíritu. Así es como poco a poco se desenvuelve, se perfecciona y adelanta en la jerarquía espiritual hasta que haya llegado al estado de puro espíritu o de ángel. Los ángeles, pues, son las almas de los hombres que han alcanzado el grado de perfección concedida a la criatura y gozan de la plenitud de la felicidad prometida. Antes de haber conseguido el grado supremo, pues sí gozan de una dicha relativa a su adelanto, pero esta dicha no consiste en la ociosidad, sino en las funciones que Dios tiene a bien confiarles y que se tienen por dichosos en cumplir, porque sus ocupaciones son un medio de progreso. Tal y como se estudia en la parte dedicada a las ocupaciones y las misiones de los espíritus, pues vemos cómo dentro del libro de los espíritus, ¿no? Vemos como además de adelantar como tales, los espíritus tenemos ocupaciones acordes con nuestro grado de progreso. Así que es lógico que digamos que estos más adelantados, no, que han hecho este recorrido, pues ya se tornan esos ministros de Dios para cooperar en la armonía del universo y en la ejecución amorosa de sus órdenes. En realidad, todos lo hacemos de una manera o de otra, porque cada uno tiene su parte de acción en el universo, ¿no? Tenemos esas dos misiones como espíritus con nosotros mismos y cooperar a la marcha del universo dentro de la conciencia de que somos verdaderos elementos activos dentro de ella, ¿no? Cuando Kardec pregunta en la 560 si posee cada uno de los espíritus atribuciones especiales, estos contestan que cada uno de nosotros debe vivir en todos lados y adquirir el conocimiento de la totalidad de las cosas, cumpliendo sucesivamente todas las funciones concernientes a los distintos planos del universo. Es como que casi que tenemos que pasar, ¿no?, por todas las pantallas, conocer el universo, experimentar, vivir, colaborar, cooperar, ¿no? De lo que se deduce que todos los espíritus, pues entonces deben de recorrer los diferentes grados de la escala de perfeccionarse. Insisto, todos. Si no, no podríamos hablar de justicia de Dios. Es de razonar que Él no ha podido querer dar a unos el conocimiento sin ese trabajo necesario para lograrlo, porque es una ley divina, ¿no? Mientras que otros solo lo adquieren con esfuerzo. Pensemos en el espíritu más puro de un planeta, que haya podido estar en un planeta. Pensemos en el espíritu más puro de este planeta. Ha sido creado simple e ignorante. Ha pasado por multitud de experiencias, por todos los grados, y ha llegado a esa purificación, a ese estado de espíritu puro, cumpliendo las leyes morales, integrándolas. Si pensamos que nuestro Padre Creador, entre su creación, elige y tiene predilección y les da características supremas, imposible, superiores a unos por encima de otros, estamos teniendo esa creencia, bien,
Pero esto no lo contempla el espiritismo. Esto no lo contempla el espiritismo. ¿Por qué? Contempla sus atributos, razona sus atributos. Entonces, comprende que para él todos sus hijos, estamos entendiendo que nuestro lenguaje es muy limitado, todos sus hijos son iguales. Bueno, ángeles. ¿Cuántas veces hemos visto ese angelito tocando el arpa, pareciendo como si no hiciera otra cosa? Pues no se olvida Kardec sobre esta cuestión, ¿no?, de las ocupaciones. Otro aspecto que necesitamos tener muy claro, ¿no? Y nos dice en la 562, puesto que los espíritus del orden más elevados no tienen ya nada más que adquirir, bien, han hecho un gran trabajo sobre sí mismos, se hallan en reposo absoluto o poseen también ocupaciones. Contestan con una pregunta: ¿qué querrías que hiciesen durante la eternidad? El ocio perpetuo sería un eterno suplicio. ¿Por qué es esto? Porque, lo hemos dicho, ellos han llegado a ese estado, precisamente porque han interiorizado esa ley del trabajo. Todas las leyes ya son parte de ellos, están totalmente integradas. ¿De qué índole son sus ocupaciones? Pues acorde con ese grado, recibir directamente los mandatos de Dios, transmitirlos a todo el universo y velar por su ejecución. Entendemos que esto es un trabajo que requiere el conjunto de todas las virtudes en su máxima acepción, encontrándose su pensamiento siempre en actividad para la ejecución de los mandatos divinos. Entonces es para ellos una verdadera satisfacción, un goce por la misma conciencia que tienen de ser útiles a la creación. Y dice en la 969 que hay que entender cuando dicen que los espíritus puros se hayan reunidos en el seno de Dios y ocupados en entonar alabanzas al Creador. Lo explicó perfectamente Valle el otro día, ¿no? No hay necesidad, el Creador no tiene necesidad de que le estén todos los días, bueno, pues, ¿cómo decir, no?, echando esas alabanzas, ¿no? Adoramos a Dios, elevamos nuestro pensamiento a Él. Pero los espíritus explican que esto es una alegoría que pinta la comprensión que ellos tienen de las perfecciones de Dios, porque le ven y le comprenden, pero como tantas otras, pues no hay que tomarla literalmente. Y dice algo que es absolutamente precioso. Dice: todo en la naturaleza, desde el granito de arena, canta. Fijar qué bonito, ¿qué significa esto? Que todo en la naturaleza proclama el poder, la sabiduría y la bondad de Dios. Pero esto no significa y no tenemos que creer que los espíritus bienaventurados, entendamos de estos espíritus, estén en contemplación por toda la eternidad, porque lo hemos dicho, sería para ellos pues algo es que sin sentido, ¿no? En la respuesta dicen sería una dicha estúpida y monótona, y sería además la felicidad del egoísta, puesto que su existencia constituiría una inutilidad sin término. No tiene sentido para nosotros desde esta comprensión que ofrece el espiritismo. Esos espíritus no padecen ya las tribulaciones de la vida corpórea, ¿vale? No están ya sujetos a reencarnaciones, pero ello no significa que no tengan que hacer nada. Para ellos todo lo demás es un goce. Tienen una plena luz en ellos para distribuir, para dar, para trabajar, porque además conocen y saben todas las cosas, con lo cual emplean
con provecho la inteligencia que han adquirido para ayudar al progreso de los otros espíritus. Estas son sus ocupaciones y al mismo tiempo pues son esa luz, esa satisfacción, ese goce que nosotros pues no podemos ni siquiera calibrar, porque estamos aquí hablando de los sentidos espirituales más refinados, más puros. Bien, para comprender también este asunto de los ángeles según el espiritismo, pues es necesario estudiar los principios, ¿no? Pero entre ellos el de la pluralidad de los mundos habitados, que ya se apuntó el día anterior, ¿no? Porque si no, no podríamos llegar a ello, pues nuestra historia como moradores únicos de este universo, pues nos limitaría en argumentos. Y es importante fijarse en cómo continúa el capítulo en el ítem 14. Dice, la humanidad no está restringida a la Tierra, habita en los innumerables mundos que giran en el espacio. Ya habitó en los mundos que desaparecieron y habitará en los que habrán de formarse, porque Dios crea eternamente y nunca deja de crear. En ningún momento está inactivo. Mucho antes de que la Tierra existiese y por más remota que imaginemos su creación, ya había otros mundos en los que los espíritus encarnados recorrían las mismas etapas que nosotros, está hablando espíritus de formación más reciente, recorremos ahora y que alcanzaron la meta incluso antes de que nosotros saliéramos de las manos del Creador. Así es que los ángeles o espíritus puros existen desde toda la eternidad, dado que su existencia humana se pierde en la infinitud del pasado. Es para nosotros como si siempre hubieran sido ángeles, ¿no? Claro, ¿no? Para nosotros es como, por eso existe esa percepción, ¿no? En el Evangelio, según el Espiritismo, también hay un capítulo dedicado a diferentes categorías de los mundos habitados y vemos estos mundos celestes o divinos que son la morada de los espíritus purificados que, como podremos imaginar, ahí reina el bien por completo. Pero claro, del estudio vamos a deducir y sabemos que la calificación de los mundos en inferiores, superiores, pues es más relativa que absoluta. Un mundo es inferior o superior en relación con los que están encima o debajo de él en la escala progresiva. Lo mismo entre los grados inferiores y los más elevados de los espíritus, hay innumerables escalones de los mundos, entre los espíritus puros, entre los espíritus, todo van a ser diferentes escalones, ¿no? Entre estos que estamos hablando, desmaterializados, resplandecientes de gloria, pues cuánto nos costaría y nos cuesta reconocer a aquellos que animaron a esos seres primitivos, pero lo fueron, Y esto es algo muy importante para el respeto hacia todos los espíritus, porque todos los espíritus llegarán a ser puros. Si queréis, podemos decir que todos llegaremos a ser ángeles. Así que, por favor, vamos a mirar a nuestros hermanos y a nosotros mismos como seres perfectibles que llegaremos a ese estado de pureza. Así, a lo mejor, no despreciamos tanto. Bueno, nos perdemos, es verdad, miramos atrás y nos perdemos. No siempre, nosotros siempre, pues en las fábulas, en todos nuestros estudios que hemos hecho, en estos cursos, desde niños, pues hemos oído hablar de seres superiores con potenciales divinos, majestuosos, dominando el cielo. Estos van a acompañar la historia de la humanidad y en el arte nos ha quedado plasmado de tantas maneras que desde luego no podemos dudar de esta creencia. Pero Kardec y los espíritus nos lo dejan muy claro en la cuestión 130, ¿no? Lo mismo que hemos dicho, nuestro mundo no existe desde toda la eternidad. Existe mucho tiempo antes de que nosotros estuviéramos aquí, nuestro planeta estuviera aquí, ya había espíritus
que habían, en el universo, que habían alcanzado este grado supremo. Entonces, claro, los hombres han podido creer que aquellos habían sido siempre perfectos, ¿no? Y en el ítem 15, pues dicen, así se encuentra realizada la gran ley de unidad de la creación. Dios no ha estado jamás inactivo, siempre ha tenido espíritus puros, experimentados e iluminados para transmitirle sus órdenes y para la dirección de todas las partes del universo, desde el gobierno de los mundos hasta los más ínfimos detalles. No ha tenido, pues, necesidad, fijaros, de crear seres privilegiados exentos de carga. Todos, antiguos o nuevos, han conquistado sus grados en la lucha y por su propio mérito. En fin, son hijos de sus obras. Así se cumple igualmente la soberana justicia de Dios. Estas últimas frases son hijos de sus obras. Todos somos hijos de las obras que realizamos. Bueno, vamos un poquito más para adelante y ya no alargarnos mucho. Desde pequeños el término ángel pues lo hemos estado oyendo, ¿no? Sobre todo relacionado con ese ser que nos cuida, que nos protege. Vamos a hablar un poquito de los ángeles de la guarda según el espiritismo. Kardec pregunta acerca de si hay espíritus que se apegan a un individuo en particular con el objeto de protegerlo. Y le dicen, sí, es el hermano espiritual, el que llamáis espíritu bueno o genio bueno. Hermano espiritual, ¿verdad? Qué bonito. Espíritu bueno, genio bueno. Pero en la 490 dice, ¿qué tenemos que entender por el ángel de la guarda? Y vuelven a decir, es el espíritu protector de un orden elevado. Y aquí nos concretan mucho más sobre este espíritu que se compromete a cuidarnos desde nuestro nacimiento hasta la muerte. Y con frecuencia nos dicen, sigue en la vida espírita e incluso nos informan que pueden hacerlo, pueden acompañarlo durante diversas estancias corporales, que nos va a conducir amorosamente, nos va a llevar por la buena senda, nos va a aconsejar, va a estar a nuestro lado en los momentos más duros en los que buscamos ese consuelo por las grandes aflicciones, nos va a guiar, nos va a sostener ante las pruebas de la vida. Es un espíritu que aceptó voluntariamente la tarea y desde luego lo hace con muchísimo amor. Es un espíritu que tiene su vida, entender sus ocupaciones, que puede incluso, según su grado de elevación, tener a su cargo algunas tareas, ¿no? En cuanto a otros seres, pero siempre tiene su protección principal en el tutelado, ¿no? Soportan con infinita paciencia nuestras rebeldías, nuestra ignorancia y cómo les ignoramos. Nunca jamás violentan el libre albedrío y es por eso que podemos comprender que son grados superior a nosotros, porque para no violentar el libre albedrío y tener todas estas características hay que tener una conciencia muy importante de las cosas. Pueden apartarse y de hecho lo hacen para dejar hacer en nuestros empeños. A veces no vamos en contra de la corriente, pero jamás abandonan. Ellos insisten, ellos perseveran y aunque creamos que no están, siempre acuden cuando les llamamos. Siempre están ahí vigilantes, protegiendo. Y claro, es que ellos tienen una protección mucho más, una percepción mucho más nítida. Y claro, muchas veces pensamos, me ha abandonado mi espíritu protector. No, es que desde esa percepción más clara, pues no nos van a atender nuestros caprichos. Muchas veces saben que no nos corresponde tener lo que estamos casi que exigiendo muchas veces, ¿no? Nos van a aconsejar, nos van a dejar aprender. Y si alguno, fijaros, nos dicen tiene que apartarse momentáneamente, pues
nos dejarán siempre a alguien que cuide de nosotros, pero siempre están con nosotros. Bueno, muy importante, voy a avanzar que si no, no me da tiempo. En la cuestión 495 hay una comunicación preciosa de San Agustín y San Luis acerca del ángel de la guarda. Es muy importante esta comunicación y es muy importante estudiar sobre el espíritu protector según la explicación de los propios espíritus, ¿no? Para que conocer, para poder trasladar así a los más pequeños. Ya hay capacidad para explicárselo y para que ellos lo comprendan, ¿no? Para que comprendan mejor esta tutela, que puedan confiar siempre en esta compañía. Y a los adultos también para darse cuenta de la seriedad del asunto, de la misericordia de Dios, porque muchos niños ven, hablan con su espíritu protector y muchas veces incluso les decimos que esto no es o les llevamos por fantasías que no son realidad. Vamos ya a comprender la vida espiritual, cómo se procesa esta misericordia de Dios para con todas sus criaturas y así desde pequeños poder tener una relación más estrecha, más serena con los espíritus buenos y saber diferenciar siempre y asumir cada uno su responsabilidad. Y es por este conocimiento que podemos asegurar que absolutamente nadie en este mundo queda solo, ni en las más terribles circunstancias. ¿Cuántas vidas se salvarían? ¿Cuántas esperanzas renacerían? ¿Cuántas tristezas se consolarían si esto fuese una certeza para todos? ¿Cuántas lágrimas se enjugarían? ¿Cuántas cosas se evitarían si somos capaces de transmitir, de comprender que a nuestro lado está este ser que nos ama y que nos va a conducir? Vamos a tenerle en cuenta, vamos a tener esperanza y fe en él y escucharle, porque os aseguro que se hace oír. Bueno, este es el mensaje que voy a dejar aquí, no lo voy a leer porque no me va a dar tiempo, que nos da San Luis y San Agustín. Bueno, sí lo voy a leer porque es muy bonito. Dice: una doctrina hay que debiera convertir a los más incrédulos por su encanto y dulzura. Es la del ángel de la guarda. Pensar que tenéis junto a vosotros a seres que os son superiores y que están permanente ahí para aconsejaros y sosteneros, para ayudaros a ascender la áspera montaña del bien, que son amigos más seguros y abnegados que las amistades más íntimas susceptibles de ser contraídas en esta tierra. ¿No es acaso una idea muy confortadora? Tales seres se encuentran allí por orden de Dios. Él les ha puesto cerca de vosotros y ahí permanecen por amor a Él, cumpliendo a vuestro lado una bella, aunque penosa misión. Si sea donde fuere que os halléis, Él estará con vosotros. Prisiones, hospitales, antros del vicio, soledad, nada de esto os separa de este amigo a quien no podéis ver, pero cuyos más tiernos impulsos y sabios consejos siente y escucha vuestra alma. San Luis y San Agustín. Entonces, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que estos espíritus están siempre a nuestro lado, que estos espíritus son espíritus superiores, espíritus que tienen ya una preparación, pero también es posible que hayan otros espíritus que han sido nuestros padres, nuestras madres, nuestros familiares, que puedan pedir cuidarnos, pero para ello se requiere un grado de preparación, pero es posible que el padre que protege a su hijo puede ser mismo asistido por un espíritu siempre más elevado. Así que no nos va a faltar protección desde el amor, porque el amor siempre busca abrazar, envolver. Para terminar, quería precisamente ayudar un poquito a distinguir
sobre estos espíritus que se pueden apegar a la persona, ¿no? Esto viene en la cuestión 514 del libro de los espíritus. Así podemos hablar del espíritu protector, el ángel de la guarda o genio bueno, me parece un término precioso, ¿no? Y este va a ser aquel cuya misión consiste en seguir al ser humano en la vida, ayudarle a progresar y que va a ser de esa naturaleza superior respecto, evidentemente, a la de su protegido. Vamos a tener espíritus familiares que se van a acercar mediante vínculos más o menos duraderos con miras a ser útiles dentro de las posibilidades que realmente, pues en nuestros casos son bastante limitadas, ¿no? Son buenos, pero a veces, pues claro, poco adelantados, incluso pues a veces dicen los espíritus un poco frívolos, ¿no? Se ocupan de buena gana de detalles concernientes a la vida íntima, pero como hemos dicho, siempre obran por orden o con el permiso de espíritus superiores. Están los espíritus simpáticos que van a sentirse atraídos por causa de aspectos particulares, de gustos, de sentimientos, pero aquí sí que tenemos que decir que tanto en el bien como en el aspecto que no son tan buenos, ¿no? Y bueno, la duración de estas relaciones también están un poco subordinadas a las circunstancias. Y tenemos el genio malo, que ya hablaremos de él en el próximo capítulo, es siempre, bueno, pues no tiene, es un espíritu imperfecto, que no tiene muy buenas intenciones, pero el hombre es siempre libre de atender a su voz o desoírla. Para terminar, ya termino, quiero rescatar, porque no sé si alguna vez lo hemos traído en alguna clase, esta comunicación de George, del espíritu George, en la revista espírita de 1860, que voy a leer, que un poco ya sirve, igual que he hecho al principio, para sintetizar todos. Y es muy interesante y podemos hablar ahora sobre ella. Dice, los espíritus puros son aquellos que, llegados al grado más alto de perfección, son considerados dignos de ser admitidos a los pies de Dios. El esplendor infinito que los rodea no los exime de forma alguna de ser útiles en las obras de la creación. Las funciones que deben cumplir corresponden a la extensión de sus facultades. Esos espíritus son los ministros de Dios bajo sus órdenes, rigen los innumerables mundos, dirigen desde lo alto a los espíritus y a los humanos. Están ligados entre sí por un amor sin límites, y este fervor se extiende sobre todos los seres que buscan atraer para que se vuelvan dignos de la suprema felicidad. Dios irradia sobre ellos y les transmite sus órdenes. Ellos lo ven sin ser ofuscados por su luz. Fijaros esto, ¿eh? Qué interesante, sin ser ofuscados por su luz. Su forma es etérea y ellos no tienen nada de palpable. Hablan a los espíritus superiores y les comunican su ciencia. Aquellos se han vuelto infalibles. En sus filas son elegidos los ángeles guardianes que con bondad posan sus miradas sobre los mortales y los recomiendan a los espíritus superiores que los han amado. Aquellos eligen a los agentes de su dirección entre los espíritus de segundo orden. Los espíritus puros son iguales y no podría ser de otro modo, ya que solamente son llamados a esa clase después de haber alcanzado el grado más alto de perfección. Hay igualdad, pero no uniformidad, porque Dios no ha querido que ninguna de sus obras fuese idéntica. Los espíritus puros conservan su personalidad, que solo adquirió la más completa perfección en el sentido de su punto de partida. No es permitido dar mayores detalles sobre ese mundo supremo. Claro, hay que veces que nos falta incluso sentidos para comprender muchas cosas. Bueno, pues hasta aquí la clase, que nos ayuda, ¿no?, a tener ya esa idea más clara sobre esos espíritus puros, sobre ese amor tan grande que permite que cada uno de nosotros vayamos trabajando sobre nosotros mismos para hacernos verdaderas luces, ¿no?, para convertirnos mediante la labor
sobre nosotros mismos y por la propia comprensión de las leyes morales, de las leyes divinas, sobre todos los que somos parte de la creación, todos nuestros hermanos de humanidad, todos nuestros hermanos en el mundo espiritual, que seamos capaces de entender que no hay nadie que esté por encima de nadie a los ojos de Dios. Que cuando hablamos de que para Dios somos todos iguales, es que es así. A todos nos ha creado simples e ignorantes y todos llegaremos a esa perfección. Esto para mí es la mayor muestra de amor de nuestro Padre, el dejarnos hacer sobre nosotros mismos y el poder llegar a Él por nuestra propia voluntad y por nuestra propia labor. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención.